Hernán Lecher es contador, es magíster en economía política, es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y justamente porque el CEPA dio a conocer un informe sobre el nivel de ejecución presupuestaria del gobierno nacional, es que estamos en línea comunicados con él. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, vamos por partes. Primero, le cuento a todos los oyentes que en general los gobiernos se manejan con un presupuesto. Este gobierno no tiene un presupuesto nuevo, tiene el presupuesto heredado del año pasado, digamos. Que eso fue un acuerdo, ¿no? Cuando estaban los dos de candidatos, ¿te acordás? Cuando Milei y Sergio Massa, ministro de Economía entonces, eran candidatos, habían quedado con que seguía más o menos con ese presupuesto, ¿no? En realidad lo que quedaron, que parecía razonable en aquel momento, es no tenía demasiado sentido que el gobierno que tenía... Que se estaba yendo. Que se estaba, sí, en ese momento no sabíamos si se estaba yendo o no, pero en principio estaba terminando ese mandato, escribiera un presupuesto que podía ser útil si ganaba Massa, pero no útil si ganaba Milei, con lo cual un poco el acuerdo fue, bueno, listo, el que gana hace el presupuesto. Exacto. Cuando gana Milei, utiliza digamos un atajo para una cosa que quiere hacer. ¿Cuál es el atajo? Directamente lo manda el presupuesto al Congreso. ¿Para qué? Porque uno puede decir, pero ¿por qué le conviene eso? Le conviene por lo siguiente: todas las partidas, el presupuesto que tenemos o que se está ejecutando hoy es exactamente igual al 23, no es que se actualiza por inflación o no, es igual. Es decir, si vos tenías 100 pesos para ejecutar en comedor del año pasado, hoy tenés 100 pesos. Lo mismo en términos nominales. Claro, como yo voy a recaudar más, obviamente... Me va a sobrar plata y la puedo, digamos, asignar a lo que a mí se me cante. Exactamente. Es eso. Eso queda claro. Ahora, lo concreto es, vos hiciste un análisis, ustedes hicieron un análisis sobre cómo se ejecutó el presupuesto en estos primeros 2 meses del año. Sí. Perfecto. ¿Cuál fue la conclusión más terrible que sacaste? No, la primera es general, pero es básicamente un recorte vía inflación o recorte al fin de partidas del orden del 30%. Es decir, cuando yo comparo enero-febrero contra enero-febrero del año pasado, en términos reales, es decir, el poder de compra, tenés una retracción del 30%. Es un montonazo, es tremendo, terrible, porque obviamente eso impacta en la ejecución de buena parte de los programas que desarrolla obviamente el Estado. Ahora, después tenés casos muy paradigmáticos. Por ejemplo, vos viste que en el discurso Milei nunca habló de producción. Bueno, no. La ejecución del área de desarrollo productivo es cero. Directamente no hubo ninguna ejecución, ni en enero, ni en febrero. O sea, cuando vos hablas de desarrollo productivo, estamos hablando de todas las políticas que se generaban en el gobierno para incentivar justamente el desarrollo de la industria nacional. Obviamente, como Milei cree, hay algo que es cierto y Milei, digamos, dice que él no se quiere meter en todo lo que es privado, excepto en los salarios. Claro. En los salarios se está metiendo, ¿eh? En los salarios se está metiendo. Cuando hay acuerdo entre privados y entre las empresas y el gremio, se pone en el medio, como en el caso de Aerolíneas, y dice, no, no se puede. Pero por eso te digo, pero no solo eso, sino que no se están homologando muchos convenios que, claro, digamos... Aerolíneas de última, ponele, él se puede poner de un lado, ¿no? O decir, bueno, la empresa me responde, pero en realidad convenios de industrias privadas también. El Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, no homologa el convenio, por ende, digamos, empiezan a haber problemas, obviamente, en un montón de áreas. Pero bueno, entonces, desarrollo productivo cero. Sí. ¿Qué más? Mundo educación, que sí. Vos sabés que ha tenido mucha centralidad en el último tiempo. Bueno, quizás la partida que más ha tenido trascendencia es la subejecución del Fondo de Incentivo Docente, que en realidad tiene una característica muy particular. En la ejecución del presupuesto uno primero devenga. El devengamiento es la orden de que se ejecute, por decirlo de algún modo. Es decir, la Secretaría de Educación le dijo al Ministerio de Economía, che, esta guita que es parte de mi presupuesto, mándamela y pagala. Claro. ¿No? Bueno, manda esa orden, entonces... Y Caputo dijo de ninguna manera. Claro, pero no está pagado. Claro. Ya dijeron que no lo van a pagar, con lo cual es una característica muy particular, porque cuando uno lo toma como ejecución, debe tomar el devengado, pero es falso en este caso porque directamente no pasó.
no se va a pagar ni se pagó. Pero no solo esa partida, sino que, por ejemplo, en el caso de Conectar Igualdad, el tema de las computadoras, Sí. la retracción de la ejecución es del 73%. En lo que tiene que ver con becas a estudiantes, 61%. Y infraestructura y equipamiento, directamente no hubo ninguna ejecución, así que directamente es una retracción del orden del 100%. O sea, me estás comparando enero y febrero del año pasado con enero y Sí. febrero de este año, Sí. en términos reales, o sea, ¿con la inflación o sin inflación? No, considerando la inflación. Y vos decís, obviamente, que en ese contexto tenés cero ejecución, por ejemplo, en cuestiones edilicias de los colegios, como si los colegios no se vinieran abajo, ¿no? O sea, si no hubiera pasado no solo este año, sino todo lo previo. Sí, en esto vale la pena también decir que mi ley dice que, como la educación le corresponde a los niveles subnacionales, yo no voy a hacer nada. Nación, el Ministerio de Educación de Nación, marcaba las líneas rectoras, si querés, de educación, y en general todos los gobiernos lo que hacían era, por ejemplo, construían escuelas, Claro. ¿no? Ahora, hace unos días nosotros le entrevistamos a Finocchiaro, y Finocchiaro abiertamente dijo, no, nosotros creemos que la educación, que el Ministerio de Educación de Nación no tiene que hacer escuelas. Así que probablemente esta partida, que está en cero, probablemente continúe en cero. Y la pague, digamos, junten plata para pagarle el fondo, ponele. Para pagar el Fondo Monetario. Digo, ¿qué están haciendo es la única partida que no tuvo retracción. A ver, ¿cómo? Cuando vos mirás, vos decís, bueno, a ver, Hernán está contando todo esto, bueno, debe haber habido un recorte más o menos uniforme en el conjunto de las partidas del presupuesto. No, esto es falso. Hay algunas partidas que no. Algunas de educación y alguna de defensa, alguna de defensa y alguna de seguridad, pero sobre todo los servicios de deuda, que no sufrieron recorte, y que de hecho hay un dato que es quizás trascendente, vamos a preguntar hasta el principio de esto, quizás el más trascendente es que cuando vos mirás la torta de ejecución, históricamente seguridad social, básicamente jubilaciones y todo lo que tiene que ver con seguridad social, era al menos el 50%. Exacto. Bueno, en la ejecución base caja, es decir, lo que pagaste, es el 26% de seguridad social. Y servicios de la deuda, intereses de deuda, es 50%, 48% para ser preciso. Perdón. Un minuto me quedo acá. Me quedo acá porque yo creo que nosotros estamos hablando de números y estamos hablando de números en radio, pero Sí. quiero que escuches y que entiendas y que te quede grabado en tu cabeza que si el Estado Nacional en estos 2 primeros meses de ejecución de mi ley tenía 100 pesos para gastar, Sí. 48 se los pagó a los intereses de la deuda. ¿Queda claro esto? Ni siquiera, digamos, capital no pudo devolver todavía, ¿no? El No. 48% de intereses de la deuda. El casi 50% restante que antes se pagaba o se usaba, digamos, básicamente en lo que se llama servicio social, ahí deben estar jubilaciones, pensiones, todo, ¿no? Todo. Perfecto. Que era del 40 y pico, casi 50, ahora es del 26%. Exactamente. Y el último cuarto, el otro 25 más o menos por ciento, tenés todo lo demás. Todo lo demás es educación, Funcionamiento. cultura, asistencia social, salud, ciencia y tecnología, transporte, energía, defensa, seguridad, justicia. Sí, ahora, Hernán, el otro día vos ponías en Twitter un cuadro comparativo donde hablabas de los países que gastan aproximadamente el 25% de su producto en gasto público, ¿no? Hoy por hoy, si tuviéramos que hacer un paralelo, digamos, con todo el ajuste que hizo el gobierno de Milei, hoy, ¿qué porcentaje estaría destinando, digamos, del producto al Del gasto PBI. público? Es la comparativa con el PBI. Sí. En la comparativa, no, a ver, estamos hablando de un recorte de 5 puntos en el PBI, con lo cual la Argentina todavía está lejos. En 30, claro. Claro. Ahora, pero, para, un minutito. ¿La Argentina en algún momento tuvo el 25% de gasto público como del PBI? Si Antes, lo tomás del orden nacional, sí. solo del orden nacional. Sí, si incorporar las provincias, no quiero equivocarme, pero Más o menos. desde los 90 para acá no. Claro. 35% es hoy el gasto, digamos, la Claro. comparativa entre el Sí, gasto público y el PBI. Él En la década de dice, los 90 en general y en parte de los 80 tuvo niveles cercanos al 25. ah, Sí.
Lo digo para justamente entender la magnitud, digo, porque si él quiere llegar al 25, como estamos hoy, con un gasto del 35, imagínate llegar a ese número. Es que no digo. estamos en el 35 Bueno, hoy. Hoy vamos a estar en el 30 más o menos. En principio, lo que quiere es recortar 5 puntos. Claro, 5 y que puntos vos tengas más. superávit. Claro. Bien, pero en una segunda etapa, en Claro. principio lo que yo interpreto respecto del discurso del día viernes es: nosotros queremos ir como objetivo a esos países del orden del 25%, que la verdad que no hay ninguno para copiar. Pero en principio en esta etapa es recortar 5 puntos. Pero una cuestión que para mí es absolutamente central es, ojo, porque esto pasó en la década de los 90, que cuando vos haces un ajuste de la ferocidad que estamos hablando, cuando yo recorto el FONIR, y entonces los docentes no cobran el FONIR y cobran un mango menos, ¿qué pasa? Se da vuelta y compran algo menos. Total. Porque son todas salariadas. Bueno, pero perdóname, ahí vamos. 99% de su salario. No, pero digo, ahí vamos al kit de la cuestión, Hernán. Digo, el gran tema que tiene este plan de ajuste de Milei es que él hoy, digamos, ajusta manteniendo salarios, porque, digamos, lo concreto es que aniquilando los salarios, ¿no? Pulverizando los salarios. La famosa licuación que habla, ahí te mete el salario en la licuadora para que el salario cada vez, digamos, valga menos. Y acto seguido también sube algunos impuestos, que está en contra de lo que él quería, pero bueno, lo necesita, ponerle lo que fuera. En esa mezcla pasa algo, que es los impuestos directos que tienen que ver con la actividad económica, digamos, cada vez él hace la cuenta por lo que la gente consume hoy. Pero con este nivel de inflación y la gente no teniendo mejora salarial, va a cada vez comprar menos, por ende va a haber menos IVA, menos ingresos brutos, que es de lo que viven la mayoría de los municipios y las gobernaciones. Entonces digo, me parece que esto es una, digamos, es una bomba neutrónica. Sí, claro. Mira, en un ratito voy a tuitear algo que se los anticipo, que es una aproximación al nivel de actividad del mes de febrero con los datos que están vigentes. Estamos en marzo, así que son relativamente pocos, pero se los detallo. Patentamiento de motos, una caída interanual del 14%. En el caso de los autos, casi 20%. El índice Construya, que mide la actividad de la construcción, básicamente la venta de materiales de construcción, la caída es del 29%. Las ventas minoristas de pyme todo febrero, 25,5% negativo, obviamente, contribuciones patronales, como una aproximación a algunos indicadores de tipo recaudatorio, menos 21%, y el IVA, menos 13%. Todo rojo, pero recontra rojo, igual que en enero, ¿no? Menos 13% el IVA, estás hablando de comparación Del DGI. interanual. Sí, ojo con el IVA, tiene, me corrijo, dos componentes. Tiene el de recaudación del IVA local, pero tiene un componente o una parte que es el IVA por exportaciones, y ese tiene muy buen desempeño, obviamente, por la devaluación. Y sí, ¿no? obvio. Igualmente, digo, todo está saliendo. El consumo local es este que estoy diciendo, caída de 13%. Igual, pero digo, todo es digamos, está saliendo, no sé, digo, por ejemplo, hoy nosotros estamos caros en dólares. O sea, yo tengo gente que ha venido de afuera. Cosas, sí. Que ha venido de afuera y digamos que realmente y hoy el dólar parece barato. O sea, a ver, venimos de un montón de tiempo que el dólar se nos iba, se nos iba. Hoy el dólar, que además está bajando, porque la gente termina vendiendo los dólares para poder terminar y llegar a fin de mes, parece barato en el contexto inflacionario en el que tenemos, ¿o no? Bueno, pero tiene que ver con el esquema de desregulación. No quiero hacer un análisis reduccionista, pero en buena medida tiene que ver con eso. Es decir, nosotros hemos vivido en la Argentina, por ejemplo, ahora baja el dólar. ¿Hay alguna precio que se acomode a la baja? Bueno, no sucede, no digamos, pero eso, yo en general, ustedes saben, estoy en las antípodas del pensamiento de Milei en materia económica. Ahora, y no estuve de acuerdo con la evaluación, el esquema que han planteado de ordenamiento macro, pero un agravante de ese ordenamiento macro, tal como le hicieron hacerlo, es la desregulación. Claro. ¿Qué me refiero a la desregulación? La desregulación es el viva la pepa, que es lobo suelto, cordero atado. Es decir, nosotros estamos presos, nosotros consumidores, presos de las decisiones arbitrarias que puedan tomarse y que nadie cuestiona de aquel que es formador de precios. Obviamente. Es un problema porque nunca
va a caer de la tabla del lado tuyo, digamos. Queda clarísimo. Hernán, la verdad que muchísimas gracias por tu análisis, y nada, veremos cómo continúa esto. Muchísimas gracias, Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. Nancy Pasos. En Radio 10.